Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo está Martina? con algo de sueño, ¿Ah? con algo de sueño. Con algo de sueño. Sí, hace sueño, hace frío. Hola Nicolás, ¿cómo está? Sí, hace bastante sueño, bastante frío, hace mucho frío. Pero bueno, vamos a tratar de despertar bien. De despertarse como si nada. Pucha, Nicolás, eh, ayer, de hecho, ayer conversábamos de esto con mi señora y decía que, bueno, hablábamos de varias cosas. Estábamos hablando del tema de los jardines infantiles y que en los jardines infantiles había muchas personas que cuando llevaban a los niños a los jardines infantiles, eh, ahora como que esperaban que en los jardines infantiles como que a los niños les hicieran de todo. Entonces como que los niños los mandaban así como súper desaseados, no había como mucho cuidado en eso. Entonces, eh, conversamos que al final igual había, y nos pasa a los dos, como mi señora también es profe, de que yo trabajé mucho tiempo en un colegio particular. Entonces, generalmente uno dice que uno piensa que el tema del aseo, de la limpieza, de la higiene de los alumnos a veces pasa por un tema de plata. Y la verdad es que no pasa por un tema de plata, pasa por un tema de hábito, po. Entonces yo le decía, mira, ¿sabes qué? Yo de chico, yo como que no despierto, y aquí a lo mejor me van a pillar cuando tengo un poco más de sueño, eh, yo como que despierto cuando me ducho. Entonces yo entro como medio dormido a la ducha y en la ducha despierto. Entonces, y de chico, así cuando iba al colegio y me levantaba muy temprano y me duchaba y tenía que salir duchado, si no, no, era como si no hubiera despertado. Entonces, eso, la ducha en la mañana a primera hora, Nicolás, es mi secreto de estar despierto. No sé si de belleza, no sé si me alcanzará más secreto de belleza, pero sí va a despertar. No, me pegué un duchazo, desperté y me tomé un café cargado, así que estoy full, full energía para hoy día, que hoy día tengo un día súper potente, así que tengo clase toda la mañana, de seguido, de corrido, desde ahora hasta las 8 hasta las 12:45, así que necesito esa energía. Chiquillos, algunas cosas antes de empezar. Eh, hoy, eh, vamos a, hoy vamos a terminar con lo que es imperialismo. Vamos a terminar con lo que es imperialismo eh, y vamos a revisar, a hacer un trabajo con el mapa y luego vamos a hacer una actividad que aparece en el libro en la página 179. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Eh, Algunos comentarios sobre el tema de la evaluación. Recordarles que la evaluación va a quedar abierta hasta el día jueves, así que reiterar algunas cosas. No se preocupe si Classroom le dice que la prueba no está entregada. ¿Ya? Usted al momento de ponerle enviar a la evaluación, que está ahora en curso, que es la evaluación de la unidad 2, usted al momento de ponerle enviar, me llega a mí la evaluación. ¿Ya? Así que no se preocupe si después Classroom le dice que la evaluación no aparece o no ha sido entregada. Eso es un tema de la plataforma de Classroom y no se preocupe por ella. ¿Ya? No te preocupes de hacer la evaluación nada más.
como le digo, al momento de poner enviar, usted ya tiene, ahí le llega, me llega a mí el resultado de la evaluación. Por ahí me he encontrado, se lo comentaba en la clase de ayer, me he encontrado con gente que hizo la evaluación no una vez ni dos, sino que personas que hicieron la evaluación 6 veces, probablemente pensando en que no me llegaba, pero sí, me llega, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Eso, ¿ya? Chiquillos, ¿qué más tenía que comentarles? Bueno, si me acuerdo y se lo comento más ratito. Ya, vamos a compartir esto. Bien. Dentro de lo que hemos revisado del imperialismo, hemos revisado varias características, principalmente que tienen que ver con cuáles fueron los factores que incidieron en el desarrollo de este proceso de expansión de los países europeos después de la Segunda Revolución Industrial, específicamente durante el siglo XIX. Principalmente dentro de las causas, y al mismo tiempo vimos cuáles eran las características del desarrollo de este proceso desde un punto de vista demográfico. Dijimos que tenía que ver con darle espacio a dijimos que tenía que ver con darle espacio a a la población que había aumentado en estos países y por lo tanto, y por lo tanto, gran parte de esta expansión estuvo concentrada en lo que era el desarrollo de un proceso de ocupación fuera de Europa, donde a los países europeos les vamos a empezar a llamar metrópoli, y al territorio que está fuera de estas metrópolis les empezamos a llamar colonia, en un sentido general, ¿ya? Después vamos a ver que, y lo vimos en la clase anterior, que no todos estos territorios que estaban fuera de Europa eran colonias como tal, sino que habían distintos tipos de formas de ocupación y que recibían distintos nombres. ¿Ya? Dentro de los nombres, por ejemplo, estaban las colonias como tal, estaban los dominios y estaban los protectorados. Eso dentro de un primer punto. Segundo, estaban los factores económicos que influían en el desarrollo de esta expansión, como era la necesidad de materias primas, la necesidad de mercados y la necesidad de mano de obra para las actividades productivas que desarrollaban en estos países. ¿Ya? En tercer lugar, estaban los factores políticos que tenían que ver con recuperar el prestigio perdido, que tenían que ver con una ocupación estratégica de algunos territorios para controlar de mejor manera otros territorios que sí eran importantes para estas metrópolis. Y en tercer lugar estaba el hecho de la competencia, ¿ya? De la competencia con otros países imperialistas. Dentro de esta competencia, entonces, nos vamos a encontrar con que se van a ocupar territorios para hacer una forma de bloqueo de otra colonia, o sea, perdón, de otra metrópoli, y de esa forma evitar que otra metrópoli se expanda tanto como otras metrópolis. ¿Ya? Esto también es una carrera, es como, eh, eh, yo, esto es como si alguien ha jugado Mario Kart alguna vez, esto es cuando uno va en el auto, en el Mario Kart, y toma un cubo de estos con signos de pregunta
antes que el que viene atrás, entonces de esa manera también lo bloqueo. ¿Ya? Esto es muy similar. Voy avanzando, voy ocupando territorio, ocupo un territorio que pueda necesitar o que pueda ser bueno para otra metrópoli, lo ocupo y de esa forma también bloqueo que esa metrópoli lo ocupe. Y en tercer lugar, en cuarto lugar, perdón, dijimos que los factores significativos del desarrollo del imperialismo tenían que ver con la, los factores ideológicos. ¿Ya? Es la forma de pensar de estas potencias que involucraban el hecho de que yo ocupo el territorio, primero porque mi raza europea es superior a la raza de los habitantes originarios de estos territorios. Hay una superioridad no solamente en un sentido de desarrollo cultural, de desarrollo tecnológico, sino que hay un sentido de superioridad también en el sentido del desarrollo intelectual y el desarrollo en cuanto a evolución finalmente. ¿Ya? Entonces, bajo esa idea de la evolución y de que se sienten una raza superior los europeos, ocuparon gran parte del mundo. Además, dentro de esta superioridad, no tiene que ver tan solo con un tema de superioridad racial, sino también superioridad en las características de su desarrollo cultural, el desarrollo de los nacionalismos. Nosotros somos superiores, los franceses, los alemanes, también hay un sentido de nacionalidad, de identidad mayor. Y finalmente también va a haber un montón de producción intelectual, van a haber autores, filósofos, antropólogos, naturalistas, biólogos, que van a fundamentar la superioridad y el mayor desarrollo europeo por sobre otros pueblos en todo este periodo. Entonces va a haber toda una especie de cultura de la superioridad europea para poder ocupar otros territorios fuera de sus territorios originales. Dijimos que las formas de administrar estos territorios eran dos, que había una forma de administración directa y una forma de administración indirecta. La forma de administración indirecta es donde se encargaba la administración a las compañías comerciales, quienes recibían todos los beneficios de la ocupación, pero también eran los que corrían con todos los costos. Y al Estado le entregaban solo un porcentaje o le entregaban solo un monto fijo, que podía ser al año, al mes, a los 6 meses, de sus actividades. ¿Ya? De esa forma, a los estados igual les convenía porque no les significaba costo a ellos para poder llevar a cabo esta expansión. El otro sistema era la administración directa, en la cual el Estado intervenía de manera directa en el territorio colonizado y por lo tanto recibía todos los beneficios de estas colonias, pero también asumía todos los costos. ¿Ya? Este era el sistema más utilizado por las potencias colonizadoras. Siempre nombro este ejemplo, que es como el más cercano a nosotros, que es el ejemplo de España, por ejemplo. España, al ocupar las colonias americanas, fue un país que hizo un Estado que hizo una ocupación directa del territorio, trayendo al territorio americano, de las colonias americanas, todo un sistema administrativo de estos territorios. ¿Ya? Y como les decía, vimos los tipos de colonias, donde si bien nosotros usamos el término colonia para todo, no todas las formas de ocupación eran colonias. ¿Ya? Las colonias eran aquellos tipos de ocupación en donde había una dependencia directa de la metrópoli y donde no había un gobierno propio al interior de estos territorios, sino que el Estado colonial, la metrópoli, imponía todo un sistema administrativo, todo un sistema de gobierno y todo un sistema económico para aprovechar de mejor manera los recursos de las colonias. Cuando hablo de recursos estoy pensando en mercado, estoy pensando en materias primas y estoy pensando en mano de obra.
En el caso de los protectorados, es donde se mantuvo un gobierno indígena al interior de la colonia o al interior de estos territorios, pero hacia afuera había un representante directamente de la metrópoli. ¿Ya? Esto se desarrolló en aquellos estados, sobre todo estados asiáticos, que tenían un sistema administrativo de gobierno fuerte y establecido desde antes que llegaran los colonizadores. Y finalmente están los dominios. Los dominios eran sistemas en los cuales se establecieron en territorios donde había muy poca población indígena y donde llegaron principalmente población desde las colonias, ¿ya? O sea, desde las metrópolis. Entonces, esta población que llegó de la metrópoli estableció un gobierno propio, parlamentos, gobiernos, sistemas administrativos, dependían igual de la metrópoli, pero tenían su gobierno propio. ¿Ya? Pasó en gran parte con Estados Unidos antes de su independencia, y luego se desarrolló y se pacificó en Nueva Zelanda, en Australia y en otros territorios, especialmente de Oceanía, que como les decía, tenían este factor común, que tenían muy poca población indígena en estos territorios. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la diferenciación por continente, vemos que en el caso de África, donde la mayor parte de las estructuras políticas previas eran organizaciones en formas de tribu, se establecieron las llamadas colonias de explotación, ¿ya? Es decir, como les dije anteriormente, no hubo un gobierno propio, sino que todo era impuesto desde la metrópoli. En el caso de Asia, fue bastante de manera más, fue aplicado de manera masiva el establecimiento de los protectorados para establecer gobiernos que al interior eran gobiernos autónomos de la población originaria de estos territorios, pero hacia afuera tenían representantes de las metrópolis. Y en el caso de Oceanía, no existían estructuras políticas previas porque había muy poca población indígena, por lo tanto llegaron colonos desde las metrópolis y ellos establecieron sistemas de gobierno eh, autónomos, eh, con gobierno propio, con parlamentos propios, pero manteniendo algunas relaciones de dependencia con la metrópoli, sobre todo a nivel comercial. ¿Ya? Sirvieron mucho para establecer comercio y una relación de mercado ahí con la metrópoli y estos territorios, especialmente en Oceanía, como Nueva Zelanda o como Australia. Bien, hasta ahí habíamos visto en la clase de ayer. ¿Ya? Vamos a observar un mapa. Este mapa corresponde a la colonia en periodo hasta 1913, eh, aproximadamente hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, eh, donde dentro de estas características podemos observar que el continente africano fue lo que nosotros le llamamos, fue repartido, fue repartido. ¿Ya? Por eso se utiliza mucho el término el reparto de África. ¿Ya? África fue un territorio sumamente castigado, por decirlo de alguna forma, por la historia, eh, un territorio duramente tratado por la historia. Cuando uno dice hoy que sufría la historia de Chile, o la historia de algunas personas dentro de Chile, el caso de África es muy triste, muy triste. Y voy a explicar algunas cosas a continuación. Desde el siglo XVII, específicamente desde antes, incluso desde el siglo XVI, África comenzó a tener ocupación en su territorio, comenzó a tener ocupación de países y de naciones y de estados que tenían siempre buscando
interés sobre todo en tomar población africana y convertirla en esclava para traerla especialmente a América, a trabajar en las plantaciones, a trabajar en otro tipo de estructuras productivas, ¿ya? Para eso, por ejemplo, voy a mencionar algunos, ¿dónde está mi marcador? Por ejemplo, voy a mencionar algunos, el caso de Portugal. Portugal, la intención de Portugal nunca fue ocupar grandes extensiones de territorio, sino que a Portugal lo que le interesaba era tener algunos territorios, como el caso, por ejemplo, de Guinea Portuguesa, desde donde los portugueses lo que hacían era entrar, desde aquí, entrar hacia territorio africano. ¿Para qué? Para hacer verdaderas cacerías humanas, ¿ya? Verdaderas cacerías humanas, y desde ahí trasladar a esta población, ya sea directamente hacia Brasil o vendérsela a los españoles en el Caribe, ¿ya? Eh, y hacían, como les decía, verdaderas cacerías humanas, donde iban tipos como que fueran a cazar leones, a cazar animales exóticos a la selva africana, y no, pues, no iban a cazar animales, sino que iban a cazar personas, ¿ya? Tomaban a estas personas por la fuerza, no, no se tomaban a esta población, no se le tomaba por, hola, ¿usted quiere venir a ser esclavo a América? ¿Con todos los gastos pagados el viaje? No, ¿ya? Entonces, y esto estamos hablando del siglo XVI, ¿ya? El siglo XVI, o sea, eh, hace bastante rato ya. Luego, con toda esta expansión de los países europeos buscando materias primas, mano de obra, los primeros países que salieron fueron, por ejemplo, Gran Bretaña, que podemos ver, te lo voy a marcar con el amarillo, Gran Bretaña, que ocupó estos territorios de Egipto, ¿ya? Egipto principalmente, ahí había mucho interés británico, pero también, como lo vimos nosotros en el desarrollo de estas clases, también ocupó Sudán como una forma de un mayor control a la ocupación de Egipto, ¿ya? También ocupó Uganda. A lo mejor Uganda a Gran Bretaña no le significaba muchos beneficios, pero sí le significaba la salida a el Océano Índico. Y eso era muy importante para la época, ¿ya? Esta salida al Océano Índico era fundamental para los británicos. Otra potencia europea que salió de manera bastante temprana fue el caso de Francia, donde Francia ocupó todos estos territorios: Argelia, África Occidental Francesa, África Ecuatorial Francesa y Madagascar, ¿ya? Y parte también de Marruecos. De hecho, mucha gente, por ejemplo, conoce a el entrenador del Real Madrid, exjugador de fútbol francés, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane sus padres son argelinos, ¿ya? Los padres de Zinedine Zidane son argelinos, es decir, ellos son resultado de la colonización de Francia en territorio de Argelia, en territorio africano, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Otro punto significativo, por ejemplo, es el caso de España, que como lo vimos en este periodo, España, como una forma de recuperar, decíamos que recuperar el prestigio perdido
también había buscado ocupar territorios fuera de Europa. Bueno, de estos territorios que ocupó fue el Marruecos español, que este territorio del Marruecos español es el que está casi inmediatamente limitando con España por el norte y obviamente pasando por el océano, por el mar Mediterráneo. Está también el Sahara español, oh, changos. Está también el Sahara español, que es este territorio que está acá, y la Guinea española. También muy pocos territorios, pero estratégicamente ubicados para darle, sobre todo, por ejemplo, desde aquí, desde Guinea Española, darle un espacio en todo lo que es el Atlántico Sur, ¿ya? Todo este espacio en el Atlántico Sur, ¿ya? Y otras potencias que se fueron sumando fue Italia, por ejemplo, con lo que actualmente es Libia, en la Somalía, ¿ya? Alemania lo mismo, en Camerún, en Togo, en África Oriental Alemana, en África del Suroeste, ¿ya? Imagínense, estos lugares ni siquiera, oh, perdón, estos lugares ni siquiera tenían como un nombre propio, sino que estos territorios les dieron un nombre sumamente genérico, así como África del Este, África Occidental, África Oriental, no había mucho que hacer. Y otro punto, que es con el que quiero que nos quedemos para poder revisar a continuación la actividad, es el siguiente, que es el hecho de la presencia en el mapa de muchas líneas rectas. A mí siempre me ha llamado la atención en estos mapas de África, es la presencia de estas líneas rectas. Es muy raro, es muy raro, muy raro, que en mapas uno se encuentre este tipo de formas. Muy raro. Pero en el caso del mapa de África, es bastante frecuente encontrar estas líneas muy rectas en toda la demarcación de los territorios, ¿ya? Y eso es lo que vamos, por ejemplo, aquí en África. Estas líneas muy rectas son muy extrañas de encontrar en distintos mapas, pero en el caso de África es bastante frecuente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Y eso es lo que consistió, por ejemplo, el reparto de África. Veamos. ¿Quién llegó al último? Eduardo. ¿Eduardo está por ahí? ¿Puedes leer, Eduardo? ¿O estás sin micrófono? Ok. Ya. De la respuesta sí no te salva, Eduardo. Veamos. Eh, 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 Xiomara está por ahí. Sí, Hola, Xiomara. hola. Xiomara, le pido por favor si puede leer la pregunta A. Sí. Espera, que no puedo leer bien. Espera. Ahí está. Con la ayuda de con la ayuda de un atlas, compara los mapas de Asia y África de fines del siglo XIX con un mapa político actual. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Por qué crees que existen estos contrastes? Ya. Ahora no vamos a hacer una comparación actual, sino que vamos a observar, este es un mapa con el mismo mapa que habíamos estado observando anteriormente,
¿ya? Ese mismo mapa que habíamos estado observando anteriormente, con cuáles serán los territorios ocupados por las distintas potencias europeas durante el contexto del imperialismo. ¿Ya? Aquí, claro, también se le agregan los territorios en Asia, ¿ya? Por ejemplo, el caso de India, de Indochina, de Indonesia, donde Indonesia fue ocupado gran parte de su territorio, fue ocupado por Holanda, ¿ya? Eh, Como les decía, este fenómeno o este hecho de las características, sobre todo del mapa de África, ¿por qué creen ustedes que se produce esa diferencia del mapa de África, Xiomara? ¿Por qué cree usted que pasa esto de que les mencionaba yo, que tienen muchas líneas rectas el mapa de África? ¿Por qué cree que tiene tantas líneas rectas el mapa de África? Mm, no sé. Por ¿Por ejemplo, los mares? mm, ya, por ejemplo, si nosotros consideramos eso que usted dice de los mares, las líneas no serían rectas, pues, sino que serían más o menos siguiendo como la forma de la geografía, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá en Chile, eh, nosotros acá en Chile tenemos nuestro límite con Argentina es la cordillera de los Andes, ¿cierto? Entonces nosotros, la línea divisoria entre Chile y Argentina sigue la forma de la cordillera. En este caso, ¿qué pasa cuando hay una línea recta? ¿Por qué se hace esa diferencia? ¿Por qué se le ocurre? Por ahí puede contestarme por el chat o puede contestarme con micrófono, no hay problema. Ya, al contrario, Nicolás. Nicolás me dice que lo repartieron al azar, que no supieron repartir. Al contrario, po, se lo repartieron. ¿Ya? Esto es como cuando, y de hecho hay una imagen que está aquí mismo, de hecho, aquí está aquí esta imagen. África, África es exactamente igual, y con África hicieron exactamente igual que lo que hicieron con China. Es como cuando uno toma un trozo de pizza y lo reparte entre varias personas. Esto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es tomar, tomar África, tomar África, ponerla en la mesa, agarrar un cuchillo y tirar un corte recto. ¿Ya? Entonces, como dice Nicolás, ¿no se supieron repartir? No, pues sí se lo supieron repartir, se lo repartieron bastante bien, de hecho. ¿Ya? África fue un continente que se repartió entre distintas potencias europeas. Y para eso, estas potencias europeas se reunieron en la llamada Conferencia de Berlín y se reunieron, se reunieron para repartirse los territorios africanos. ¿Ya? Se reunieron para repartirse los territorios africanos. ¿Ya? Eh, en este sentido, eh, ¿por qué no hubo mayor resistencia por parte de los pueblos? Primero, como les decía, África fue un país bastante, eh, ¿cómo decirlo?, traumatizado en su historia. Estaba acostumbrado a estar ocupado por otras personas, estaban acostumbrados a que les cazaran a sus poblaciones para ser sometidos a esclavitud. Entonces, en el continente africano se encontraron con todas estas condiciones, más encima, obviamente su nivel de desarrollo era mucho menor. Los tipos andaban con taparrabos, y si es que usaban taparrabos, ¿ya? Entonces, cuando se comienza a desarrollar todo este proceso
de expansión de las potencias europeas, encontraron en África muchos recursos naturales. Por ejemplo, el algodón egipcio era de muy buena calidad y comenzaron a explotarlo de mayor manera en la medida en que desde que se independizó Estados Unidos, que era desde donde Gran Bretaña obtenía el algodón en un principio, y más encima a un muy bajo costo. Lo encontraron en Egipto, con, como les decía, muy barata la mano de obra y muy bajos los costos de la producción entonces del algodón. Entonces, todos estos beneficios que encontraron estas potencias europeas en estos territorios africanos y territorios asiáticos, permitió que finalmente se consolidara una ocupación masiva, importante, por parte de las potencias europeas en toda esta parte del mundo, que no había sido ocupado de manera importante en toda la historia, ¿ya? Estos territorios habían sido eh, solamente ocupados en algunas partes y con fines muy específicos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, la conferencia de Berlín fue donde se produce el reparto de estos territorios africanos, pero bueno, eso ahí ya vamos a repasar un poquito en eso en próximas clases, en próximas unidades. ¿Ya? Chiquillos, algunas dudas, algunas consultas, me preguntan por el tema de las notas de las evaluaciones. Por ahora las evaluaciones solamente van con porcentaje de logro, que es lo que yo subí al Classroom en un documento PDF, y cuál es el nivel al que corresponde ese porcentaje de logro. ¿Ya? No van con nota aún, al menos. ¿Ya? Todavía no confirmamos ese tema de las notas. Estamos esperando a ver si el Ministerio de Educación dice algo en relación al tema de las notas. ¿Ya? Eso, chiquillos, dudas, consultas. ¿No? ¿Está todo claro? Bien, chiquillos, los dejo. Nos vemos ya la próxima semana. Que se encuentren muy bien. Esta semana voy a subir los temarios de la prueba de la unidad 3, así que estén atentos a eso. ¿Ya? Chao, chiquillos.